Hola a todos, hoy continuaremos con la serie del mol con uno de los cálculos más básicos en la química, cómo obtener la masa molar de un compuesto. Este es un dato vital para la mayoría de los temas en química, y lo bueno es que es un cálculo súper sencillo. Para obtener la masa molar de forma segura, simplemente necesitamos hacer una tabla como la siguiente, y con unos ejemplos sencillos vas a entender cómo se utiliza. Imagina que queremos obtener la masa molar del óxido de potasio. Lo primero que necesitamos para sacar la masa molar de un compuesto es su fórmula química, que la podemos investigar en internet o con las reglas de nomenclatura uno lo puede escribir. Aquí, en el caso del óxido de potasio, sería esta, K2O, y ya con la fórmula podemos empezar a llenar la tabla. La primera columna es sencilla, se debe identificar cada elemento que forma el óxido de potasio, que claramente se compone de potasio y de oxígeno. En la siguiente columna, que nos dice número de átomos, tenemos que escribir cuántos átomos hay de potasio y cuántos de oxígeno en el compuesto. Eso nos lo dicen los subíndices en la fórmula química, estos números pequeños. Por ejemplo, el potasio tiene subíndice de 2. Eso significa que en esta molécula hay 2 átomos de potasio. Y el oxígeno no tiene subíndice. Eso quiere decir que hay un solo átomo de oxígeno. Es como si aquí hubiera un 1 imaginario. Entonces, en nuestra tabla colocamos un 2 para el potasio y un 1 para el oxígeno. Listo. Ahora debemos investigar la masa atómica de cada elemento. Para eso, necesitamos una tabla periódica. Ahí encontramos a los elementos y debe venir el dato de la masa. Solo recuerda que es el número con decimales. No lo vayas a confundir con el número atómico, que casi siempre viene en la parte superior, aunque eso ya dependerá de cada tabla. Entonces, la masa del potasio es de 39.1 y la del oxígeno es de 15.99, que nosotros lo podemos redondear a 16, porque en la mayoría de los casos eso no afecta mucho y la verdad nos facilita mucho hacer las operaciones. De hecho, para agilizar el video, de aquí en adelante todas las masas atómicas que aparezcan estarán redondeadas a la primera decimal. En fin, ahora sí viene el paso más importante. En la última columna nos dice número de átomos por la masa. Eso significa que de cada elemento vamos a multiplicar el número de átomos que hay en la molécula por su masa que aparece en la tabla. O sea, en el caso del potasio sería multiplicar 2 por 39.1, lo que nos daría 78.2. Y con el oxígeno sería igual, número de átomos por su masa, o sea, 1 por 16 y quedarían 16. Y ya por último, solo nos queda hacer la sumatoria de la masa que aportan todos los elementos en el compuesto. O sea, vamos a sumar todo lo que tengamos en la última columna. En este caso sería 78.2 más 16. Eso resultaría en 94.2. Y este dato, la suma final, es la masa molar de este compuesto. Que es muy importante que recuerdes que tiene unidades de gramos sobre mol, porque justamente eso es lo que nos dice la masa molar, cuánto pesa un mol de alguna sustancia. Es decir, si tú pesaras 94.2 gramos de óxido de potasio, tendrías exactamente un mol de este compuesto. Y si juntamos esto con lo que aprendimos el video pasado, significa que esto también equivale a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de óxido de potasio. Esa es la utilidad de la masa molar, tener una equivalencia del mol en gramos, o sea, una unidad que podamos medir en una balanza cualquiera. Pero bueno, vamos a hacer otro ejercicio para reforzar este procedimiento. Calculemos la masa molar del oxalato de calcio, que tiene esta fórmula química. Empezamos por identificar qué elementos componen este compuesto. Con la fórmula vemos que hay calcio, carbono y oxígeno. Ahora escribimos cuántos átomos hay de cada uno de ellos, o sea, checamos los subíndices. Con la fórmula vemos que el calcio no tiene subíndice, entonces recuerda que eso significa que es solo 1. De carbono tenemos 2 y de oxígeno tendríamos 4 átomos. Listo, ahora toca buscar a estos elementos en la tabla periódica para checar su masa. Y tenemos que el calcio pesa 40.1, el carbono 12 y el oxígeno ya habíamos visto que pesa 16. Nos vamos a la siguiente columna, que es en la que tenemos que multiplicar la cantidad de átomos por la masa de cada uno de los elementos.
o sea, 1 por 40.1, 2 por 12 y 4 por 16, que sin más problemas nos darían estos resultados. Y finalmente ya solo queda hacer la sumatoria. Recuerda que se suman todas las cantidades que tengamos en nuestra última columna. Es decir, sumamos 40.1 más 24 más 64. Y eso nos da un total de 128.1 gramos sobre mol. No se te olvide ponerle unidades. Ahora veamos un compuesto diferente que tal vez se pueda complicar un poco, el nitrato de bario. Para calcular la masa de este compuesto es un proceso igualito. La única dificultad que ciertas personas llegan a encontrar es que la fórmula química del nitrato de bario tiene un paréntesis y un subíndice afuera de ese paréntesis. Lo que esto significa es que lo que está dentro del paréntesis es como si estuviera 2 veces en la fórmula. O bueno, 2 veces, 3 veces, dependiendo lo que diga el subíndice de afuera. Por ejemplo, si desarrolláramos la fórmula del nitrato de bario, sería algo así. Un átomo de bario unido a 2 nitratos, o sea, 2 veces esa parte de NO3. Entonces, cuando calcules la masa molar de un compuesto que tenga paréntesis, solo ten cuidado a la hora de escribir cuántos átomos tiene de cada elemento. Pero insisto, es muy sencillo. Mira, al inicio es igual, tenemos que identificar cada elemento que compone al compuesto. O sea, hay bario, hay nitrógeno y oxígeno. Con el bario no hay ningún problema. Está fuera del paréntesis y no tiene subíndice, entonces solo hay un átomo. El nitrógeno, como tampoco tiene subíndice, parecería que también solo es un átomo, pero está dentro del paréntesis. El 2 que está afuera lo está afectando. Prácticamente es como si el subíndice de afuera multiplicara a todos los de adentro. O sea, para saber cuántos átomos de nitrógeno hay en total, tenemos que multiplicar 2 por 1. Por lo tanto, en la tabla escribimos 2 átomos de nitrógeno. Y para el oxígeno, que también está en el paréntesis, sería igual. Tenemos que multiplicar el 2 por su subíndice. O sea, 2 por 3 da igual a 6. Y de aquí en adelante es exactamente igual. Escribimos la masa que aparece en la tabla periódica de cada uno de ellos y multiplicamos la cantidad de átomos por la masa, quedando en estas cantidades. Y finalmente hacemos la sumatoria, 137.3 más 28 más 96. Y eso nos da una masa molar de 261.3 gramos sobre mol. Listo, te dejo un ejercicio para que practiques. Puedes ponerle pausa, intenta contestarlo y después se mostrará el resultado. Pero ya sin mi nada melodiosa voz. Suerte. Y ya por último, hagamos un ejemplo de un compuesto hidratado. Existen ciertas sales, como el sulfato de cobre 2, que son higroscópicas, o sea que absorben agua fácilmente, y eso nos afecta en algunos cálculos. Por ejemplo, cuando las queremos pesar en el laboratorio. Porque cuando uno pesa los cristales de esta sal, no solamente estamos pesando sulfato de cobre, sino que también se están pesando las moléculas de agua que se pegan al sulfato. Por eso, en su fórmula química se indica el número de moléculas de agua que tenemos que tomar en cuenta. Aunque al final de cuentas, el cálculo de la masa molar es tan sencillo como los ejercicios pasados. Supongo que hay varias formas de hacerlo, pero para mí la más sencilla sería algo así. Primero, calculamos la masa molar del sulfato de cobre 2, de la misma manera que los ejercicios pasados. O sea, tendrías que ver qué elementos hay, cuánto pesan, cuántos átomos hay de cada uno, y con su propia tablita saca su masa molar. Y aparte, calculamos la masa del agua. O sea, también tendría su tabla y hacemos todo ese rollo. Ahora sí, con estos dos datos podemos calcular la masa molar de todo el compuesto hidratado. Y básicamente es otra sumatoria muy lógica. Se suma la masa del sulfato de cobre, 159.5, más 5 veces la masa del agua. Es lógico, ¿no? Si son 5 moléculas de agua las que rodean al sulfato, pues tenemos que multiplicar el peso del agua por 5. O sea, 18 por 5 igual a 90. Y ya, solo tenemos que sumar 159.5
más 90 nos resultaría en 249.5. Aquí te dejo otro ejemplo de este estilo para que practiques los compuestos hidratados. Muchas gracias, ojalá te haya servido. Recuerda darle like y nos ayudarías muchísimo compartiendo con algún compañero que pueda estar batallando con este tema. Nos vemos.